y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento nos acompaña la presidenta de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, Marcela Arellano, para hablar acerca de la reunión que se mantendrá el día de mañana, jueves 5 de diciembre, con el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para poder analizar cuál será este valor nuevo del salario básico unificado para 2025. Vamos a conversar con Marcela. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un gusto saludarles. Muchas gracias, Marcela. Cuéntenos un poquito. El día de mañana tendrán esta reunión con el Consejo de Trabajo y Salario, en donde estarán pues varios representantes de diferentes organizaciones. Desde la organización sindical, ¿cuál ha sido su propuesta para esta reunión? El Frente Unitario y la CEOLS estamos profundamente preocupados primero, por la falta de convocatoria al Consejo del Trabajo y Salarios para abordar precisamente el incremento salarial de este año. Estamos tarde, de acuerdo al decreto ejecutivo del 2020, el acuerdo ministerial del 2020, se debía ya convocar en noviembre. Debíamos haber aprobado metodología, debíamos ya iniciar el proceso de discusión y en noviembre tener un acuerdo sobre salarios. No se lo ha hecho. La ministra de Trabajo acaba de emitir un nuevo acuerdo ministerial que deroga algunos artículos del acuerdo ministerial anterior. O sea, tenemos acuerdos ministeriales a la carta. Incumple la norma, incumple la ley, saca un acuerdo ministerial y con eso justifica la falta de reunión del Consejo. Nosotros esperamos que en el mes de diciembre se den las 3 reuniones. Consideramos que es necesaria una política de salarios. La CEOLS insiste, es necesaria una política de salarios. Hemos tenido un congelamiento salarial desde el 2013, o sea, desde el 2013 no hay un incremento general de salarios. Eso ha implicado un deterioro de la capacidad adquisitiva de los salarios. Fíjese, en la canasta básica familiar en el 2013 era una, ahora tenemos un incremento increíble, está entre los 840 a 860, ¿sí? O sea, se fluctúa de acuerdo a las ciudades y de acuerdo a las condiciones de vida de las distintas provincias, pero ese es el costo de la canasta básica familiar. Entonces, es necesario como punto uno, un incremento general de salarios. Es necesario que haya un incremento de los salarios que están sobre la canasta básica familiar de acuerdo a la pérdida adquisitiva que se ha tenido. Un segundo elemento es que este Consejo de Trabajo y Salario solamente está regulando el salario básico unificado. Esto llegará a 300,000 personas nada más. Entonces es necesario que a esas 300,000 personas tengan un incremento por lo menos del salario básico unificado que llegue al costo de la canasta vital. Fíjese en lo que estoy diciendo, el costo de la canasta básica a la canasta vital. La canasta vital en este momento está ubicada, de acuerdo al mismo INEC, en $564. Ese es el costo de la canasta vital. Entonces ahí vemos que también se ha incrementado desde el año pasado hasta este año. Entonces es necesario que que cubra el salario básico unificado por lo menos el costo de la canasta vital. Y como tercer tema, nosotros planteamos que es urgente que el Ministerio de Trabajo cumpla con la ley y que active las comisiones sectoriales. Las mesas sectoriales están en la obligación de verificar la situación de las empresas en cada sector. Tenemos empresas que en el sector minero y en el sector agroindustrial han tenido importantes ganancias en momentos de pandemia, en momentos de crisis de inseguridad y en momentos de crisis energética. Esas empresas han seguido ganando. Por lo tanto, esas empresas tienen que pagar salarios justos. Por lo tanto, es indispensable que se activen las mesas sectoriales y que allí se fije un salario que corresponda al costo de vida, que corresponda a la productividad y que corresponda a la realidad del país. Presidenta, también existe un pronunciamiento de algunos empleadores quienes aseguran que el incremento, tal vez de casi alrededor de $100, que es la propuesta desde las organizaciones sindicales, esto perjudicaría a las empresas y que tal vez incluso los expertos también aseguran de que podrían darse despidos para el 2025 ante este incremento que las empresas probablemente no puedan, digamos, acatar o tal vez otorgar eso a sus empleados. Lamentablemente tenemos un grupo de empleadores que no piensa en el bien del país, no piensa tampoco en la situación de violencia, de disminución de la capacidad adquisitiva que estamos viviendo los ecuatorianos. La mayoría de empleadores, sector minero, sector agroindustrial,
ponen sus ganancias fuera del país, no reinvierten en el país. Entonces yo creo que hay que identificar esa situación de falencia. Tenemos empleadores que si por ellos fueran, tendrían trabajo esclavo, como el caso de Furukawa, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente tenemos ese tipo de gente que se subsidia y se sostiene con el trabajo barato. Tener un salario menos de la canasta básica familiar implica tener trabajo barato y tener trabajo forzoso en el Ecuador, ¿sí? Necesitamos entonces una política pública distinta y obviamente pelear contra esta gente que siempre quiere cargar el peso de la crisis sobre los trabajadores y trabajadoras. Ganar menos de la canasta básica familiar es miserable. Esto no se puede tolerar. Hay que demandar, y si necesitamos demandar en la calle, lo haremos. Nosotros estamos conversando precisamente con las bases de las organizaciones, porque es necesario que tengamos una postura no solamente política frente a esto, ¿no? La ministra de Trabajo reiteradamente ha dicho que los salarios son salarios técnicos. No es cierto, el salario tiene que ver con un tipo de vida de país, con el empleo digno, es una fijación profundamente política. El Ministerio de Trabajo ha estado durante estos últimos años del lado de los empleadores y eso ha puesto en presión y en situación de vulnerabilidad a las y los trabajadores. ¿Y cuáles son estos índices o factores que se toman en cuenta para poder establecer un nuevo salario básico, si es que este debería mantenerse o incrementarse? La Organización Internacional del Trabajo dice que como primer término se debe fijar el costo de vida, porque los trabajadores no van al puesto de trabajo por la buena voluntad y porque queremos que los empleadores ganen, ¿no es cierto? Vamos porque necesitamos vender nuestra fuerza de trabajo, porque eso nos permite la subsistencia nuestra y de nuestra familia. Esto plantea también la Constitución. La Constitución dice que el salario debe cubrir las necesidades básicas del trabajador y de su familia. Las necesidades básicas están establecidas en esta definición de la canasta técnica, de la canasta mínima vital y de esta canasta básica familiar, que es estudiada por el mismo INEC. Para trasladar, digamos, este planteamiento del costo de la canasta básica, se inventaron el 1.6 perceptores por familia, que en una familia trabajaba una persona y el 0.6 de otra, la mitad de otra persona. Eso es antitécnico, eso es una percepción que además corresponde a una encuesta de la década pasada. No hay 1.6 perceptores por familia, hay una persona que trabaja en la familia, por lo tanto no alcanza ese salario para la subsistencia del trabajador y su familia. Entonces, un elemento central es el costo de vida. Otro elemento central precisamente son las ganancias de los empleadores, ¿sí? ¿Cuánta productividad? Nosotros preguntábamos al Ministerio de Trabajo, al INEC, al Banco Central, cuáles son los niveles de ganancia de los sectores. Hay sectores que han seguido ganando y que tienen recursos para pagar los salarios, ¿no? Entonces, en este momento de crisis, ¿sí?, lo que necesitamos es darle un impulso al aparato productivo. El aparato productivo ecuatoriano, el 93.3% de unidades productivas que están ubicadas en las pequeñas y microempresas, se nutren del consumo. Si la gente solamente tiene para comprar arroz, azúcar, huevos y papas para solamente alimentarse, el aparato productivo se debilita porque la gente no tiene capacidad de consumo. Entonces necesitamos que estos sectores que más han ganado puedan apuntalar precisamente una reactivación del aparato productivo con mejores salarios. Y Presidenta, en caso de que no se llegue a un consenso o un acuerdo con el Ministerio del Trabajo y todas las organizaciones que pertenecen a este consejo, ¿cuál sería entonces la solución si es que no se llega a un consenso? O sea, hay un mecanismo, ¿no es cierto?, que dice el Ministerio de Trabajo y el gobierno actual deben asumir y deben dictar el incremento salarial. Había un ofrecimiento de Lasso. Yo le recuerdo que este gobierno ha dicho reiteradamente que está cumpliendo el plan de trabajo de Lasso, ¿sí?, menos en esto. Menos en los salarios, menos en los derechos, no cumple. Pero en el resto de cosas sí, TLC con Estados Unidos, etcétera, leyes regresivas, en eso cumple. Pero en esto no ha cumplido, ¿no? Y
nosotros aspiramos que por lo menos incremente el planteamiento que tenía el gobierno anterior, es decir, que durante los 4 años se llegue hasta $500, se debería por lo menos llegar hasta $500. Y Presidenta, ya para finalizar estas mesas de diálogo que me comentaba que son 3 dentro del Consejo, ¿ya tienen más o menos las fechas previstas que se llevarán a cabo y qué temas abordarán en cada una de las mesas? El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para la fijación de salarios debería reunirse 3 veces previo a la definición, ¿no es cierto? Si es que no hay acuerdo, le tocaría al Ministerio de Trabajo definir el incremento salarial. Pero en estas 3 reuniones, primero se aborda la situación del país. Entonces, nosotros esperamos que el día de mañana, en la reunión, entreguen la información, tanto el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, el INEC, entreguen la información. Nosotros hemos planteado que es necesario que también se escuche a los trabajadores y se permita entregar la información que nosotros hemos logrado recabar. Nosotros estamos trabajando con el Observatorio del Trabajo y Salarios, esperamos que sea recibido el Observatorio de Pensamiento, el Observatorio de Trabajo de la Universidad Central y que pueda exponer los hallazgos que ha encontrado esta instancia, que también es una instancia del sector público. Presidenta, también el tema de las mesas, como lo comentábamos, y de que la reunión pues ha aplazado, que tenía que haber sido en noviembre, ¿esto tal vez perjudicaría o cómo quedarían también una vez que se apruebe el valor del salario básico para el 2025? ¿Desde cuándo estaría vigente este valor? Lo que ha ocurrido es que la ministra ha impedido que haya un diálogo más largo, más sostenido de política pública. Ha reducido el tiempo para este proceso de discusión y ella hace decretos a la carta, ¿no? En función de lo que necesita, va inventándose decretos. Eso es lamentable porque pone en inseguridad jurídica a este espacio de diálogo tripartito. Pero en este nuevo acuerdo plantea que se puede llegar a acuerdos hasta el 31 de diciembre. De no llegar a acuerdos, el ministerio sería el que implemente este incremento salarial. Perfecto, muchísimas gracias, Presidenta. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos a Marcela Arellano, Presidenta de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, quien nos acaba de dar detalles sobre la reunión que se mantendrá el día de mañana, jueves 5 de diciembre a las 11 de la mañana, el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Ante este encuentro que reunirá a varias organizaciones sindicales y diferentes áreas laborales, también al Ministerio del Trabajo, se tratará el tema del salario básico unificado para el 2025. Escuchábamos por parte de las organizaciones sindicales esta propuesta de incrementar a cerca de $100 el valor del salario unificado. También escuchábamos que dentro de esta propuesta se ha establecido que no se vulneren los derechos de los trabajadores, ya que se contempla y se basa esta propuesta en que esté a la par este incremento a lo que sería el costo de vida de los ecuatorianos y de quienes reciben esta percepción del salario básico unificado. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.